Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana que me estás viendo a través de estas redes sociales. Hoy estamos en jueves 19 de marzo del 2020 y estamos en Ebenecer en casa. Así que quiero compartir una palabra breve contigo, tal vez esta tarde, que Dios nos ayude, podamos tener un tiempo con el Señor esta tarde-noche que estamos tratando de llevar esta palabra a través de las redes sociales. Quiero que me acompañes rápidamente a Salmos 34, 19. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Quiero que veas conmigo entonces cómo la Biblia puede darnos este mensaje esta tarde. Cómo puedo traer y extraer de ese versículo que acabamos de leer lo que quiero trasladarte. Yo le puse al tema sacados de aflicción. Recuerda que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, pero en todo este escenario de angustias que afuera se está viviendo y la aflicción, nosotros que estamos en casita, hemos entendido que a nosotros los hijos de Dios y que estamos en casa obedeciendo, orando y guardando todas las instrucciones que se nos han suministrado, sabemos que vamos a ser sacados de toda aflicción. Por eso así le puse al tema esta tarde. Quiero compartirlo contigo. Así que quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y hagamos una pequeña oración para que el Señor pueda ministrarnos esta tarde. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, ministranos esta tarde con tu buena y bendita palabra, Señor, y que podamos traer a nuestro corazón la alegría y la paz, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Te pedimos que ministres tu palabra, Señor, que hables a través de mi boca, Señor, y que a través de estas ondas, Señor, pueda llegar esta palabra a cada uno de los hogares de mis hermanos que están, Señor, atentos a tu palabra y a tu consejo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero ver cómo Dios a través de la Escritura, y voy a ver con usted esta tarde-noche, cómo Dios a través de todo lo que se escribe en la Escritura, hubieron hombres que pasaron por aflicciones, pero que Dios los sacó de esas aflicciones. A los hermanos nos preocupa, a los hermanos en Cristo nos preocupa qué va a ser el futuro, nos preocupa qué va a ser de nuestra vida más adelante, y tenemos preocupaciones por el futuro. Y sabemos que a veces atravesamos circunstancias difíciles y pensamos que no vamos a salir, que esa situación difícil va a ser para siempre, pero no es así. Dios quiere rescatarnos, quiere sacarnos, pero quiere que también seamos enseñados. Quiero que vaya conmigo y me acompañe el primer versículo esta tarde. Está en Génesis capítulo 37, versículo 28. Voy a leer la Reina Valera 1960. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Quiero que leamos esta tarde el primer ejemplo que le quiero poner, porque el tema es sacados de la aflicción. Y estoy viendo a José. Este es José de los patriarcas, de los hijos de Jacob. Y a José, lo primero que puedo extraer aquí es que a José lo sacaron de una cisterna. Mire usted qué terrible. Esta cisterna dice que no tenía agua. Pero José tuvo que atravesar, y no solamente estuvo metido en esta cisterna. Usted más adelante sigue leyendo la Escritura, va a encontrar que José también estuvo preso, estuvo en la cárcel, estuvo por mucho tiempo esclavo. Aquí creo que tenía alrededor de la edad de 17 años y 13 años son los que estuvo José en un proceso hasta que llegó a los 30 y pudo ver José que todo ese proceso que él estaba atravesando era porque Dios tenía un logro para él. Dios tenía un proyecto para José. Yo te quiero decir, hermano y hermana, esta tarde que nos estás viendo a través de estas redes sociales o a través del YouTube o a través del Facebook, que estás viendo este mensaje, quiero decirte que todo tiene propósito. A José lo metieron en una cisterna, estuvo privado de su libertad, pero tenía Dios un propósito con él y no quedó ahí para siempre. Fue sacado. Mira lo que logró. Logró José. De esclavo se levantó
hasta que llegó a ser un gobernador de Egipto. De esclavo llegó a ser uno de las eminencias de Egipto. Se le conocía a José por su integridad. José no robaba, José no adulteraba, José no pecaba, José era un hombre honrado, era responsable. ¿Por qué José llegó a ser así? Porque pasó por un proceso que el Señor lo introdujo. José era un hombre con sensibilidad espiritual. Lo vemos llorando cuando sus hermanos van a buscar alimento en aquellos tiempos de sequía y no había alimento. El que lo tenía era José, porque él había atravesado este tiempo de tribulación. Y también sabe que más, José preparó a una nación para sobreponerse de una hambruna que iba a llegar a nivel global. Quiere decir que nosotros como cristianos estamos llamados a ser como este José, que somos sacados de una cisterna. A nosotros nos han sacado de las tinieblas. El Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha sacado del lodo cenagoso. Y así como José fue sacado para sobreponerse, para que le diera la salida a una nación, también nosotros como cristianos estamos llamados en este tiempo que estamos viviendo a que podamos trasladarle el mensaje de vida a esta nación, a Honduras, que necesita hoy más que nunca de una palabra viva y de una palabra eficaz para este tiempo. Así que somos esos José del tiempo de ahora, que somos llamados para llevar esta palabra. Quiero avanzar un poquito también para leer varios personajes, para que veas que no solamente con unos fue así, sino que hay varios. Y el siguiente es Moisés, está en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 10. Voy a leer versos en la Reina Valera 1960. Dice aquí la Biblia: cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, mire usted, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ok, entonces ya estamos aquí más adelante, estamos metidos más adentro. Y estamos leyendo entonces que Moisés es sacado de las aguas. Eso significa Moisés, alguien que fue sacado de las aguas. Fíjese usted cómo la vida de Moisés fue trabajada. Él tenía poco tiempo de haber nacido. Acababa de nacer, tenía poco tiempo. Estaban matando a los niños menores de 2 años en Egipto. El faraón había dado esa orden porque se estaban propagando y estaban matando a todos los niños, a todos los varones los mataban. Y usted conoce la historia. Y la madre escondió a Moisés para que él fuera rescatado. Su madre sabía que él tenía algo especial, que había nacido con un propósito. Todos aquí tenemos un propósito de vida. Hemos nacido con un propósito. Y a Moisés lo sacaron de las aguas. ¿De qué aflicciones? Las aguas pueden tipificar tribulaciones, las aguas pueden tipificar angustias, las aguas son problemas. Así que mira todo lo que Dios puede trasladarnos a través de su palabra. ¿No será que como ese Moisés que fue sacado de las aguas, así también nosotros vamos a ser sacados en medio de toda aflicción? Porque ya vimos a José, que fue sacado de una cisterna, fue sacado de una prisión para gobernar un país, para darle la salida a una nación que tenía conflicto. Ahora Moisés también, Dios lo saca de las aguas porque hay un pueblo cautivo, que es el pueblo de Israel, y Dios lo prepara. Mira el propósito de Dios, lo llevó a Egipto para que estudiara en las mejores universidades. El que sabía leer y escribir en Israel era Moisés, porque todos los israelitas fueron esclavos por más de 430 años. Entonces no sabían leer ni escribir. Cuando ellos salen al desierto, el que les enseña a leer y escribir es Moisés, porque él fue adiestrado en las mejores universidades de Egipto. Y todo esto Dios ya lo había planeado. Por alguna razón Dios lo excluyó en ese reino, lo hizo vivir en el palacio para que él fuera un gobernante. Mire qué interesante lo que podemos encontrar. Entonces, Moisés fue sacado de las aguas. Moisés fue sacado de las circunstancias, de los problemas, para meterlo en un lugar donde él iba a ser adiestrado, porque más adelante iba a ser el libertador del pueblo. Nosotros no tenemos que juzgar también, porque hay hermanos o hermanas que están en sus estudios y a veces nosotros hasta les reclamamos: ¿por qué no se congrega? Usted valora más su estudio, pero no es así. El que tenga que estudiar, que estudie. Miren Moisés se preparó a los 40 años. Ese hombre ya era un hombre guerrero, era un hombre que estaba preparado para gobernar Egipto. Era uno que era el sucesor al trono en Egipto, era un príncipe de Egipto.
Entonces yo creo que también nosotros como hijos de Dios, amén, esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero no hay que dejar de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. No hay que dejar de estudiar sin tampoco dejar de buscar del Señor. Así que mire el ejemplo que nos enseña Moisés, que fue sacado de las aguas también con propósito. A veces es difícil para nosotros pensar qué cosas vamos a hacer más adelante si lo que estoy haciendo no le veo sentido. Pero fíjese usted que Moisés fue sacado de las aguas, fue sacado después de Egipto, y el Señor en una zarza le habla y le da las directrices de lo que va a hacer él con su vida. Que Dios bendiga a estos hombres, porque de alguna forma estos hombres fueron enseñados. Quiero que me acompañe también ahora más adelantito. Vamos a ver otro hombre de Dios en Daniel 6:16. Dice la Biblia en Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Quiero que sigamos en esta temática. Recuerde que estamos hablando de los que fueron sacados de las aflicciones. Vimos José cómo fue sacado de la aflicción, vimos a Moisés. Ahora estoy viendo a Daniel. Daniel, hermano, recuerde que dieron un edicto que nadie orara, que nadie abriera las puertas de sus ventanas ni de su casa. Había una orden. Pero Daniel propuso siempre en su corazón adorar a Cristo, adorar al Señor, adorar a su Dios, en el que él tenía fe. Y en uno de esos edictos le jugaron mal a Daniel. Y habían contrincantes con él, habían enemigos, tenía a personas que no disfrutaban ver a Daniel tan próspero y tan victorioso. Y así que entonces le jugaron mal a Daniel y lo metieron a un foso de los leones. Y el propósito era destruirlo. Pero fíjese usted que todo esto tiene un propósito divino, porque vino el mismo rey y pensó, dice que él amaba a Daniel, pero como había un edicto que había sido decretado, por ese edicto el rey no podía echarse atrás. Pero el rey le dijo: si tu Dios en verdad es el Dios verdadero, yo sé que te va a sacar victorioso de esto. Quiere decir lo mismo para nosotros hoy en día. Hermano, el hecho de que estemos atravesando estas angustias, el hecho de que estemos pasando estas aflicciones, no quiere decir que Dios está en contra de nosotros. Tal vez es lo mismo que le pudo haber pasado a Daniel, que tal vez lo que está haciendo Dios es poner una apretura y poner una situación difícil para que Dios pueda glorificarse en medio de nosotros. No puede glorificarse el Señor si no sucede algo contrario y distinto. Aún las personas incrédulas, aún los que no creían en el Dios de Daniel, dice que por la firmeza de Daniel y por la conducta que tuvo este hombre, el servicio que daba Daniel al rey, dice que fue extraordinario que el rey que pudo ver la victoria en la vida de Daniel, decretó que el único Dios a adorar era el Dios que adoraba a Daniel. Yo creo que con nuestras vidas y en este tiempo de angustia y en este tiempo de tribulación, vamos a dar testimonio que el Dios que adoramos no nos va a abandonar nunca, porque Él prometió siempre estar con nosotros. La persona que confía en Dios y que le obedece es intocable. Una persona que confía en Dios y que obedece es intocable hasta que Dios dé la orden contraria. El único que puede determinar lo que va a suceder en nuestra vida es Dios. Él es el que nos da nuestra salud, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos ha puesto en este planeta Tierra. Él nos puso en este tiempo exacto para que nosotros pudiéramos venir a hacer testimonio en este tiempo difícil que está atravesando esta nación. Quiero que me acompañes a ver otro gran hombre de Dios. Y en el libro de Génesis capítulo 15, verso 6, voy a ver a Abraham. Dice la Biblia: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces vemos ahora a Abraham, otro hombre que fue sacado de la aflicción. ¿Por qué le puse a Abraham que fue sacado de una aflicción? Porque Abraham estaba en una tierra idólatra. Abraham estaba, se llamaba Abraham, no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham.
Él fue sacado de una tierra de idolatría, de Ur de los Caldeos. Era terrible lo que había ahí, pero Dios tenía un plan. Fíjense que todavía no existía ni el pueblo de Israel, no existía ni Moisés, no existía ni ninguno de los que hemos visto atrás. Pero Dios ya tenía un plan. Lo que quiero trasladarle es que fue sacado de una tierra de idolatría. Y a veces pensamos nosotros que estamos en el lugar correcto, pero Dios tiene planes para nosotros. Mire, yo agradezco al Señor porque nosotros sabemos que estamos en Tegucigalpa y que Dios nos ha puesto aquí y que nos ha plantado. Y tú que me estás viendo y que me estás escuchando, Dios te plantó y Dios te puso en esta ciudad porque Dios tiene un propósito que desarrollar en medio de nosotros. Este tiempo de aflicción va a pasar, este tiempo de angustia va a pasar, pero vamos a ser sacados. Esa es la noticia que te traigo esta tarde. Vamos a ser sacados en medio de toda aflicción. Abraham todavía no había demostrado su fe hacia el Señor. Abraham no había demostrado cuán grande era la fe que él tenía. Todavía no había sido llamado padre de la fe, porque todavía su nombre no había sido cambiado de Abraham a Abraham. Tenía que demostrarlo. ¿Y cómo tenía que demostrar eso Abraham? Siendo sacado. Entonces por eso es que el Señor le dice, te saqué de esa tierra para darte una mejor heredad. Quiere decir que Dios nos está haciendo pasar tal vez por esta situación porque nos va a dar una mejor heredad, así como se la dio a Abraham. Y lo podemos ver ahora, de Adán hacia nuestro tiempo hay 4,000 años. Eso fue hace 4,000 años que Abraham, Dios lo sacó de una tierra de idolatría para poderle dar una mejor heredad. Mira qué hermoso lo que Dios puede hacer por nuestras vidas, lo que Dios puede hacer por nuestras familias, lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas y de nuestras familias. Quiero avanzar un poco más porque esta palabra está muy hermosa. Cómo Dios nos puede sacar de las aflicciones. En el libro de Jonás, que tú lo conoces, un libro muy pequeño pero muy hermoso. Versículo 1, verso 17 dice de la siguiente manera: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí voy con otro personaje conflictivo, Jonás, uno que no quería obedecer, uno que no quería hacer nada. Hemos visto que los templos están cerrados, hemos dicho, pero la iglesia espiritual que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos abiertos a la oración y estamos abiertos a la obediencia. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Jonás era profeta, era siervo, era ministro del Señor, pero no quería obedecer la palabra. ¿Qué preparó el Señor? ¿Le preparó un banquete? No, al revés. Preparó que se lo comieran a él. Le preparó un gran pez para que se lo tragara. Pero pastor, usted está hablando de los que fueron sacados. Bueno, fue sacado de ese gran pez. Más adelante en el capítulo 2, verso 1, que tal vez por cuestiones de tiempo no quiero perderme en eso, pero dice en el capítulo 2, entonces que Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Y más adelante usted sigue leyendo, entonces Dios escuchó la oración de Jonás y mandó el Señor al pez a que vomitara y que fuera Jonás sacado a tierra. Y cuando Jonás salió, ya cambió. Después de la aflicción y después de la tribulación, Jonás cambió. Oh, mire qué interesante. ¿No será que algunos estamos metidos en aflicción, algunos estamos metidos en angustia porque no hemos querido obedecer? ¿O será que algunos estamos metidos en la boca del pez, ahorita encerrados? Ahí dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en ese pez. Y después de que salió Jonás de ese pez, se fue a hacer lo que Dios estaba pidiendo que hiciera. Yo creo que Dios está forjando hombres y mujeres en este tiempo que estamos meditando en nuestra casita, que estamos aquí con nuestra familia orando, y en este tiempo tan hermoso que Dios nos ha permitido, porque es hermoso. No le llamemos mal a este tiempo, porque es un tiempo de bienestar, es un tiempo en que nosotros podemos respirar. Hay personas que decían que no tenían vacaciones por su trabajo, pues ya tienen sus vacaciones. Hay personas que decían que ya lo agobiaba el tanto ir a la iglesia. Bueno, ahora está descansando de no ir tanto a la iglesia. Las preocupaciones, las aflicciones, pues hoy es tiempo de que esté reposando. Pero Dios también está preparando hombres y mujeres ahí, en medio de esa aflicción. Y Dios va a sacarte. Dios te va a sacar de ese pez, de ese mismo pez que tragó a Jonás, para que tú vayas a hacer la obra. Tal vez antes no lo querías hacer. Cuando pasemos este tiempo de aflicción, yo sé y tengo la certeza, la garantía del Espíritu de Dios que las iglesias van a estar más llenas.
Que las iglesias van a regresar a aquellos que se habían ido, porque aquellos que pensaban que ya no tenían salida y que no tenían solución, Dios en este tiempo les ha estado hablando y les ha dado un tiempo de meditación para que sepan y reconozcan que el único que puede darles la solución, que puede alimentarlos, es Dios. ¿Cuántos días pasó Jonás? 3. ¿Qué comió Jonás? Yo no sé, pero de alguna manera lo sustentó el Señor. Así como Elías, que fue sustentado por cuervos en aquellos 40 días que estuvo metido en una cueva. De esa misma forma, Dios va a mandar. Tal vez usted esté en su casita y no tiene alimentos. No se preocupe, de alguna manera, espiritualmente, extraordinariamente, Dios te va a suplir. Dios te va a mandar de su provisión. Pon tus manos sobre tus alimentos, sobre el arroz, sobre los huevos, sobre los frijoles. Y dile al Señor, en el nombre de Jesucristo, declaro que se multiplica. Y así lo creemos en el nombre de Jesucristo, porque Él nos va a sacar de toda aflicción. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. Quiero seguir compartiendo contigo, por eso me gusta este tiempo para poder compartir contigo. Todos estos días hemos estado hablando la palabra y creo que vamos a continuar así hasta que Dios nos permita y nos dé vida. En el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 16, dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Mira, ahora este es otro, ¿verdad? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Salió y se fue a otro lugar. Mire qué hermoso. Estamos ahora en el Nuevo Testamento. Este es el sexto ejemplo que estamos viendo esta noche, para que veamos cómo Pedro fue sacado de un conflicto. Pedro fue sacado literalmente de la cárcel. Dice la Biblia que los ángeles llegaban. Dice que Pedro hasta dormido estaba. Dice que el ángel lo tocó, le dijo: Pedro, levántate. Imagínate, ¿por qué estaba dormido Pedro? Porque Pedro no tenía temor. Yo creo que eso es lo que nos ha estado ministrando el enemigo en estos días, el temor. Y tenemos que renunciar al temor, al miedo, a la angustia, a la aflicción, a las malas noticias. Nosotros tenemos que renunciar a eso. Pedro se sentía tranquilo, él estaba en la cárcel. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que él cantaba alabanzas, que él se dormía. Y dice, la Biblia cuenta cuántas cosas hacía Pedro en la cárcel. ¿Qué haría usted en una prisión? Dice que el gobernante le había dicho que lo iba a matar. El presidente le había dicho, en ese momento era Herodes el que estaba a cargo de Roma y que tenía la bota puesta en Israel. Pedro se durmió tranquilo. ¿Qué haríamos nosotros si sintiéramos una amenaza de estas? Mire el ejemplo tan hermoso. Dios nos va a sacar en medio de toda aflicción. Si tú eres hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, Dios nos va a sacar en medio de toda aflicción. Así como sacó a todos estos hombres que hemos estado viendo esta tarde y esta tarde-noche. Hemos estado viendo cómo Dios opera de maneras extraordinarias que nosotros no conocemos. Tal vez hoy en día, si podemos ver estos ejemplos, ¿qué pasaría si viéramos un pastor o un apóstol que lo metieran preso hoy? Lo primero que pensamos es, de seguro era pícaro, de seguro era ladrón, se estaba robando los diezmos, qué sé yo. Pero fíjese usted que en aquel tiempo no pensaron así de Pedro, sino que dice que la iglesia hacía oración por Pedro. Mire qué interesante. Y Dios lo libró porque él estaba preso por causa del evangelio. Yo creo que Dios nos está enseñando cosas extraordinarias. Nos está enseñando que como iglesia cómo tenemos que unirnos, cómo tiene que prevalecer la unidad entre nosotros. Nos está enseñando Dios cómo como familia también tenemos que estar en unidad. Mira todo lo que estamos viendo esta noche. Estos conflictos que suceden, estas tribulaciones que suceden, es para que se manifieste el poder de nuestro Señor Jesucristo. Quiero avanzar y tú sabes, ya me conoces, que Dios siempre me pone 7 cosas y voy a ver 7 ejemplos. El último que voy a tocar está en Juan 19:41. Dice la Biblia: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Versículo 42. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua a los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Quiero terminar con este punto y quiero terminar con este ejemplo tan maravilloso. Jesucristo, nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro Señor. Jesús es Dios.
Él fue sacado del sepulcro, Él fue sacado de la muerte, Él fue sacado de la angustia, de la tribulación. Dice la Biblia que Él en el Getsemaní sudó sangre en la angustia que Él tenía. Pero de todas esas tribulaciones, y fue a la cruz y lo hirieron, usted conoce toda la historia, hasta que llegó y sufrió la muerte en la cruz. Pero todo eso Dios sabía que no iba a durar para siempre. Al tercer día iba a resucitar. Jesucristo fue sacado del sepulcro. Jesucristo fue sacado de la muerte. Y porque Él resucitó, nosotros hoy también tenemos esa misma esperanza, que tenemos vida, que no vamos a morir, que vamos a resucitar y vamos a vivir para siempre. Jesucristo atravesó muchas circunstancias difíciles, pero Él sabía que todas esas angustias iban a ser poco. Iban a durar muy poco, porque lo que viene para nosotros es el reposo glorioso de estar en los brazos de nuestro Dios amado. Yo quiero terminar esta tarde, quiero concluir contigo. Tú sabes lo que hemos hablado, tal vez siete personajes que fueron sacados de la aflicción, para que tú y yo también tomemos ejemplo de que no para siempre se trillará el trigo, dice la Biblia, sino que también entraremos en tiempos de reposo y de abundancia. Vimos a José, que fue sacado de la cisterna. Vimos a Moisés sacado de las aguas, de los conflictos, de las tribulaciones, porque Dios tenía preparado algo mejor para ellos. Daniel, sacado del foso de los leones. Mire qué interesante. Cuando aquellos leones se lo querían comer, Daniel oraba y dice que los leones no le hicieron ningún daño. ¿Qué nos toca hacer a nosotros hoy que estamos encerrados en nuestra casita? Orar para que ninguna enfermedad como león pueda venir y nos pueda devorar. Abraham dice que fue sacado de Ur de los Caldeos, de una tierra de idolatría, porque Dios tenía planificado con él hacer una gran nación. Jonás, sacado del pez, tuvo que meterlo el Señor en un proceso, meterlo en un pez para que fuera procesado, porque no quería obedecer, y después de ese tiempo de tribulación y de aflicción, salió Jonás, fue sacado de la aflicción para anunciar la palabra. Pedro dice que fue sacado de la cárcel porque la iglesia oraba, porque la iglesia estaba en sus casas orando por la vida de él. Así que también nosotros tenemos que tomar este ejemplo, orar por los que están tal vez en los hospitales, así como nos dan este ejemplo, para que ellos sean sacados de esta aflicción y que la muerte no toque sus cuerpos y que todo virus y que toda contaminación sea quitada. Y por último vemos el ejemplo mayor y grande, que es Jesús, que Él fue sacado del sepulcro, fue sacado de la misma muerte. Y dice la Biblia que Cristo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aflicción? Pero vemos que Jesús es el ejemplo más grande de que las tribulaciones solo son por un poco de tiempo. Y después de que pase todo este tiempo, vamos a ver la mano del Señor manifestándose. Yo quiero orar esta noche. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás en casita, como siempre lo hacemos, y sellar esta palabra para que esté en nuestro corazón. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta noche hemos entendido por tu palabra, Señor, que vamos a ser sacados de la aflicción, que no para siempre se va a estar trillando el trigo. Sabemos, Señor, que todos los conflictos que vienen sobre las naciones, sobre los pueblos, es porque están profetizados en tu palabra. Nosotros como hijos de Dios, lo que nos toca es orar y obedecer. Te pedimos en este tiempo que estamos en casita, que estamos en cuarentena, Señor. Te pedimos que nos bendigas como casas, como familias que somos, y que ninguna plaga toque nuestra morada, como tú lo has prometido en tu buena y bendita palabra. Pedimos por aquellos que están en los hospitales, los que están en Tegucigalpa, los que están en San Pedro, los que están en La Ceiba, los que están en Choluteca, que son los casos más críticos, Señor, que estamos viendo en estos momentos. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que en medio de toda aflicción, así como estos ejemplos que hemos leído esta noche, ellos también sean sacados, Señor, de toda aflicción. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Venga tu mano sobre Honduras, venga tu mano sobre Tegucigalpa, Señor, sobre todos los departamentos, sobre los 18 departamentos de esta nación hermosa. Señor, que este tiempo sirva para que reflexionemos y que este tiempo sirva para que veamos tu mano manifestarse aún más. Todas las peticiones en medio de nosotros, Señor, como iglesia, y todas las peticiones personales las ponemos en tu altar esta noche, sabiendo, Señor, que este es un tiempo que nos has regalado
para que reflexionemos. Te pedimos que ministres esta palabra que hemos hablado y que traigas bálsamo a nuestro corazón, que quites y disipes todo temor en medio de esta sociedad y en medio de la capital y en medio de todas las ciudades de esta nación. Quita el temor, quita el miedo, disípalo, Señor, y que se disipe también toda epidemia, que se disipe toda infección en los aires y en los ambientes, que se reduzcan a la impotencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos, estamos felices, estamos contentos. Siempre esté pendiente de todas nuestras transmisiones a través de nuestras plataformas digitales, YouTube o Facebook Live. Ahí vamos a estar transmitiendo, así que no se te olviden, mañana también sintonízanos. A las 7 de la noche estaremos transmitiendo también nuestras predicaciones y también trayéndote una palabra de vida y de consuelo. Que Dios ponga bálsamo a través de su palabra en tu corazón. Que Dios te bendiga.